Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, este Día Mundial del Medio Ambiente, día que se dedica alrededor del planeta para crear conciencia alrededor de las condiciones en que estamos dejando nuestro medio ambiente, en que estamos deteriorando nuestro medio ambiente, causando efectos como el cambio climático, por ejemplo, que ha sido la grita a nivel mundial en los últimos años. Aquí en Nicaragua hay varias afectaciones al medio ambiente que se traducen en la afectación directa a la población. Durante varias ocasiones, en varios programas, hemos dedicado a hablar acerca de este tema con el grupo ambientalista Mogotón, que trabaja en la Segovia nicaragüense. Hoy conversamos con Hasni Turniel, que se encuentra con nosotros por la vía virtual. Bienvenido, Hasni. Sí, ¿qué tal? Buenos días, un placer saludarte. Mira, hoy 5 de junio, que es el Día Mundial del Ambiente, que se celebra, ¿no?, en todo el continente. Yo creo que Nicaragua no tiene nada que celebrar, al contrario, yo creo que tenemos que lamentar. Desgraciadamente, en materia ambiental somos involutivos en lugar de ir evolucionando a un subdesarrollo que tenga que ver casualmente con las políticas y estrategias definidas en la preservación y la conservación del medio ambiente. Pero en Nicaragua, lamentablemente, lo que estamos viendo es que cada año entre 80,000 y 100,000 manzanas son deforestadas, lamentablemente, para diferentes rubros, ¿no? Lo que es frontera agrícola, la tala de los bosques primarios, por ejemplo, bosques naturales, que esta la maneja básicamente la industria forestal. Yo quisiera empezarte a decir, ¿verdad?, de que el caso nuestro en el norte de Nicaragua es lamentable. El caso de Nueva Segovia tiene problemas muy serios. En los últimos 30 años ha venido una deforestación expansiva, básicamente en la tala de sus pinares y en los cambios de uso del suelo que se están dando en el área protegida de la cordillera de Ipilto. El asunto realmente es complicado, ¿no?, para nosotros, porque esto lo hemos denunciado a nivel de todas las estructuras del Estado, sus instituciones. Indiscutiblemente no hemos tenido, ¿verdad?, la respuesta que como población merecemos. El respeto casualmente a las leyes y la actual legislación ambiental de Nicaragua. Pero bueno, Néstor, esta es una lucha, ¿verdad? Y te agradezco como medio de comunicación que nos estés apoyando en un día tan especial como hoy y que le hagamos una remembranza, ¿no?, de todo lo que ocurre y que llamemos casualmente a la población lo importante que es el cuidado de los recursos naturales en todo su ámbito, ¿verdad? Hasni, el tema principalmente lo que ustedes han venido denunciando, que es el maltrato en la Segovia, especialmente a los pinares, con el doctor Jaime Inser Barquero, que apoya al grupo ambientalista Mogotón. No sé si es parte del grupo ambientalista, entendería yo que es por lo menos asesor del grupo ambientalista. Se ha venido conversando y se ha venido hablando acerca de esos efectos. Ya en varias ocasiones él ha hecho el llamado de atención acerca de gente que está prácticamente sin agua y que tiene que recorrer kilómetros para cavar un poco en la cuenca de un río seco para encontrar un poco de agua. Eso desde meses y años antes de este 5 de junio, pues. Y ese ha sido prácticamente el centro de nuestra conversación cada vez que hemos hablado con los integrantes del grupo ambientalista Mogotón. Sí, muchas gracias. Mira, don Jaime Inser es un asesor y nos apoya a nosotros como grupo ambiental. Quiero decirte que yo soy directivo de Fundenic. Vos sabés que Fundenic es una fundación que se ha dedicado a la preservación y la conservación de los recursos naturales y también le da apoyo a muchas empresas, por ejemplo, la cervecería, al Ingenio de Montelimar, etcétera. Hay alianzas estratégicas, ¿verdad?, en lo que es la preservación y la conservación de los recursos naturales, ¿no? Casualmente, don Jaime Inser dio palabras muy acertadas cuando dijo hace 15 años atrás que Nueva Segovia
o bien Ocotal se iban a quedar sin agua. Y efectivamente fueron palabras muy sabias. Ya este año que pasó, por ejemplo, y este año que estamos en el 2020, que ya vamos al mes 6, fue bárbara la calamidad del agua. Te voy a decir que hubo en Nueva Segovia, en Ocotal. Yo jamás había visto gente desesperada corriendo en sus vehículos privados, trasegando en grandes cisternas, en camiones, en camionetas, a como sea, llevando agua a sus hogares. Producto no de la necesidad que hay casualmente, como es el caso de este famoso virus, ¿verdad? Donde la gente ha tomado medidas de higiene, digamos, donde el consumo del agua se ha triplicado prácticamente. Entonces miramos eso, cómo se secó el río Dipilto, un río tan bonito que yo creo que tú lo conociste cuando estuviste allá en los años 80 en aquella zona, Néstor. Eran ríos impresionantes, ríos cristalinos, de arenas blancas, preciosos, con aquellas grandes piedras de la roca granito, por ejemplo, que están sobre la cuenca de estos ríos, que son lugares realmente majestuosos, y desgraciadamente la avaricia, la codicia, la ignorancia y la beligerancia de los sectores políticos de este país y también del poder económico que ejercen algunos grupos mafiosos han venido destruyendo esta reserva tan importante. Te recuerdo que la área protegida de la cordillera de Dipilto-Jalapa fue decretada en el año 91, pero no fue decretada solamente por un decreto vago, no, X, etcétera, no. Don Jaime Inser, que era ministro en ese entonces del Marena, tuvo la visión de proteger a la población de Nueva Segovia con el vital líquido, por una sencilla razón. Nueva Segovia, el 90% de su territorio no posee agua subterránea. La gente tiene que entender esto. Los amigos madereros, los finqueros, los dueños de bosques, los que se dedican a diferentes actividades que tengan que ver con el agro, tienen que entender de que Nueva Segovia no tiene posibilidades de agua subterránea. Entonces, nosotros vivimos de las aguas superficiales. Imagínate que vos ahorita, mis hijas están allá, por ejemplo, en San Fernando, en un poblado cerca de San Fernando, donde viven ahí, donde están hacinados prácticamente ahí, en cuarentenados, diría yo también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El agua la están recibiendo, color café, color lodo, por ejemplo. Eso no es digno realmente del agua potable que debemos de consumir. Los comités de agua potable, mira, en todo el departamento hacen milagros para poder llevar el vital líquido a sus comunitarios. Jalapa colapsaron. Fíjate que en Jalapa hay cerca de 50 comités de agua. Por lo menos el 50% de ahí colapsó totalmente, se quedaron sin agua. ¿Y producto de qué? Nosotros nos hemos reunido con ellos, hemos tenido alianzas estratégicas, consejería, compartimos situaciones que nos ocurren, qué es lo que está pasando. Y en síntesis, cuando vos vas a hablar con esos campesinos que están ahí en esas comarcas, que es gente humilde, te dicen, aquí es la tala de los bosques que nos tienen esta situación. Lo que se ha venido haciendo durante los últimos 30, 40 años ha sido desastroso, pero más aún lo que ha pasado, lo que pasó con el huracán Mitch, donde prácticamente todas las laderas de estos ríos desaparecieron. Lo que ocurrió, Néstor, también con el gorgojo descortezador, ¿verdad? Que destruyó miles de hectáreas de bosque de pino, pero gracias a Dios los bosques se han venido recuperando. No lo que hemos esperado, porque el pino realmente va en reculada, va desapareciendo. El Maren y el INAFOR no pueden venirnos a decir a la población segoviana y a la sociedad nicaragüense de que los bosques de pino van ascendiendo, que van en crecimiento, que se están fortaleciendo. Eso es total y absolutamente falso. El gorgojo más dañino que ha llegado ahí ha sido la institucionalidad y las grandes mafias de poder político y económico que están desbaratando totalmente estas pocas áreas protegidas de bosques naturales que nos quedan. Entonces los segovianos dependemos de las aguas superficiales. Es importante que entienda la clase política de este país, que son los que a través de decretos y a través de que no se inmutan o que no les importa y que no son solidarios con estas causas sociales, dejan que se estén destruyendo estas zonas importantes. Entonces, la situación es complicada porque cada año más que va transcurriendo se va deforestando más y el agua va aumentando. Entonces, ese es el problema que tenemos, Néstor, actualmente en la Segovia, en Madrid y en Estelí sucede el mismo fenómeno. El concepto de área protegida, ya eso ya no tiene valor alguno.
Aquí el turismo, mira, por ejemplo, en la zona de Estelí, el turismo antes del 2018 y inclusive antes ahora de esta pandemia que nos está agobiando, había turismo, había ese dinamismo. ¿Cuántos micronegocios no vivían del turismo? Una gran cantidad de personas vivían de eso y les encanta ir a los pinares a respirar oxígeno puro, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que sucede? De que aquí realmente se quiere poner a que el pino se corta y se repone. Es total y absolutamente falso. Te repito, los inventarios de pino van básicamente hacia la extinción. No se está sembrando pino, no se está cultivando, y en Nueva Segovia hay 80,000 hectáreas ahí disponibles para que las siembren de pino, el sector forestal, que haga sus propios bosques, porque realmente no pueden estar agarrando la cordillera de Ipilto-Jalapa como una milpa, que corto y que mañana siembro y que pasado mañana ya están los pinos grandes y los vuelvo a cortar. Están equivocados totalmente de esto. Los bosques que hay ahí, el espíritu de área protegida que está en esta cordillera es muy importante para los segovianos, porque dependemos de las aguas superficiales que año con año se van agotando. Ya hay ríos que se han secado, quebradas que han desaparecido para siempre. Y Néstor, algo importante, te voy a hacer un comparativo. Un dueño de bosque que esté en un área protegida vende 2,000, 3,000 metros de madera, le dan 60,000, 80,000 dólares si vos querés. Pero ¿qué es lo que sucede? Esos 80,000 dólares, 100,000 dólares, dinamizan la economía por un momentito nada más al dueño del bosque, al maderero y tal vez al de la gasolinera que está ahí cerca, y un poquito que le llega a las alcaldías y otro puchito que le llega al gobierno central. Pero te voy a decir esto, un río, una fuente de agua, un manantial tan importante como esto, no lo vas a comprar con $1,000,000, Néstor. Eso es importante que la gente entienda y que la clase política de este país entienda. Una fuente de agua que se seca es difícil volver a recuperar, y tenés el caso del río Estelí y todos los ríos que se han secado para el norte. ¿Dónde están? ¿A dónde está la inversión pública? ¿A dónde están los planes estratégicos de desarrollo forestal que tanto avala el Maren y el INAFOR y que hablan? Si realmente el Maren y el INAFOR son los cómplices del deterioro ambiental que hay en Nicaragua, Néstor. Justamente esa es una situación que se está presentando, porque vos hablabas, por ejemplo, de mafias políticas y económicas, lo que me haría entender que hay políticos e intereses económicos, es decir, políticos de manera particular con algún nivel de poder, no sé, en alcaldías, a nivel de gobierno central, alguna cosa de esa, o también, o más bien también, se incluirían aquí los intereses económicos de algunas personas o de algunos grupos económicos que son los que han venido causando esta situación. Vamos a hacer una pausa, Hasli, y vamos a hablar acerca de el efecto de la lluvia, ahora que está instalado el periodo lluvioso, y cómo esto podría incidir de alguna manera, no sé, esperaría yo que pudiera ser lo más positivo posible para estos bosques. Regresamos en breve, estamos conversando con Hasli Tourniel del movimiento ambientalista Mogoton. Regresamos en breve. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos hablando a propósito de la celebración este 5 de junio del Día Mundial del Medio Ambiente con Hasli Tourniel del movimiento ambientalista Mogoton. Hasli, empezó el periodo lluvioso, ya está instalado plenamente el periodo lluvioso. Entiendo que en las Segovias ha llovido bastante bien, incluso el fin de semana con la tormenta tropical Amanda hubo bastante lluvias de allá de aquel lado. ¿Qué efecto está teniendo esta lluvia de momento? Bueno, sí, Néstor, mira, ya hay recarga hídrica en lugares que prácticamente estaban secos. Entonces hay un alegrón de burro, diría yo, ¿no? Para todo lo que son las comunidades, inclusive para el agro, ¿verdad? Porque aquí ya se genera mano de obra, se dinamiza la economía con las siembras de primera, que es frijol, maíz, algunas hortalizas,
tabaco y también el sector cafetalero. Entonces, eso realmente viene a aliviar un poco, ¿verdad? Lo que es la parte de la actividad económica y las fuentes de agua, que eso es importante. Sin embargo, quiero decirte algo, esto realmente nos alegra de momento, pero si sigue la tal indiscriminada, ¿cómo va? Que las autoridades realmente no entran en uso de razón y no pueden frenar esto, es una lástima realmente que no se lleve a cabo, es que si no hay capa forestal, no hay infiltración de agua. Esos pinos que vos ves a las alturas de 1800, 1500 metros, 2000 metros, tienen una función tan importante como es la infiltración de ese ciclo hidrológico que se desarrolla en estas montañas y donde inicia el proceso de infiltración del agua. Casualmente esa es la función de estos bosques, pero no lo entienden de esta manera. El bosque no se tiene que ver como un fenómeno mercantil de que corto y siembro y todo. Ese es un cuento chino realmente, ¿verdad? Entonces, estamos en un país que es subtropical básicamente, un país que dependemos de las lluvias que vienen del Pacífico, del Atlántico y todo, ¿verdad? De todos estos fenómenos. Sin embargo, los embates del cambio climático nos están agobiando. Mira, yo nunca había visto un verano como este que acaba de pasar ahorita, que es parte del 2019 y parte del 2020. Fue impresionante. Yo que soy un pequeño productor, te voy a decir, yo miré cómo árboles enormes que yo tenía se secaron en mi finca. Yo miré mis sembradíos, las plantaciones que yo tengo, yo perdí, se secaron. Y todos los demás eran los comentarios con los demás colegas y productores que somos de la zona. Ese es el problema que tenemos. Hemos notado la gran sequía y cómo eso perjudica económicamente las plantaciones de los cultivos que vos tengas ahí. Hay zonas, por ejemplo, cafetaleras, que se secaron las fuentes de agua, imagínate, impresionante. Ahí miré a cafetaleros, me daban risa cómo en sus camionetas llevaban agua para tomar, llevaban agua para las labores de fumigación, las labores agrícolas, para arriba a sus montañas, ¿no? Impresionante ver que ese fenómeno estaba sucediendo en la cordillera de Pilto-Jalapa, un lugar que ha sido prácticamente un manantial de agua, ¿no? Mira, la cordillera de Pilto-Jalapa es un tubo de agua de 70 kilómetros de longitud. Si vos le pones mente a esto, es poco realmente para el territorio nacional. ¿Por qué no lo cuidamos? ¿Por qué no lo protegemos? ¿Por qué no actuamos realmente de una manera positiva y que se pueda, digamos, conservar esta zona tan importante? El Estado de Nicaragua puede hacer varias acciones. Es más, allá lo último, pues, puede comprar esta cordillera el Estado de Nicaragua y decretarla como parque nacional. Eso es lo que se puede hacer. Si ya la gente no quiere contribuir a la protección, porque soy dueño de la finca, porque tengo una motosierra, porque tengo un hacha, voy a ir ahorita a volarme 10, 20 manzanas. Están equivocados realmente en eso. Y aquí las leyes están ausentes, lamentablemente. Tenés la ley 749, tenés la ley 647, la ley general de agua 620. Esas leyes para el funcionario público le sirven únicamente para abanicarse realmente en las etapas de calor. Entonces el problema es lamentable. Pero claro, estamos contentos por las lluvias que están cayendo. Ojalá que no pase lo del año pasado, que llovió al inicio y pasaron 3 meses sin llover y se perdieron las cosechas de primera y luego hubieron problemas con la producción de postrera. Lamentablemente ya el INETER tiene a Nueva Segovia como parte del corredor seco, lamentablemente, Néstor. Sí, efectivamente, eso te iba a decir, es decir, ya la Segovia, es decir, Somoto, yo me acuerdo, Madrid, pues estaba dentro de el corredor seco, pero ya Nueva Segovia, Estelí, ya entraron a este corredor seco, es decir, se ha venido anchando el corredor seco, volviéndose cada vez más ancho, ¿no? Sí, fíjate que es lamentable. Mira, vos te vas a los perímetros de Estelí, de todos los barrios que hay en Estelí, te vas a los barrios que hay en Managua, en la periferia, y te vas a los barrios que hay, por ejemplo, en Ocotal, en su periferia. Vos vas a ver, por ejemplo, y le preguntás, haces una encuesta con la gente, y toda la gente que está ahí es de las afueras, son de las comarcas de los diferentes municipios de estos 3 departamentos, que se han ido a aglutinar buscando trabajo a estas ciudades porque ya prácticamente sus lugares fueron devastados, deforestados y sus fuentes de agua prácticamente se han agotado. Yo he conversado con varios y te lo voy a decir que así es. Lamentablemente, la lucha nuestra ha sido de carácter cívica, ha sido una lucha muy fidedigna
y por amor a la causa, ¿oíste? Nosotros somos un grupo ambiental que no tenemos el apoyo económico ni siquiera de un Córdoba, de ninguna institución del Estado, ni de un organismo internacional, Néstor, para que lo sepas. Nosotros nos movemos de acuerdo a nuestras posibilidades económicas, ¿oíste? Por amor única y exclusivamente a la causa, por el amor a nuestros hijos y porque también somos productores. Todos los que estamos dentro de nuestro grupo ambiental, la directiva y todos los miembros, nuestros seguidores, todos somos productores, tenemos nuestras familias en el norte. Y aquí, por ejemplo, tratan de tildarnos que somos azul y blanco, que somos golpistas, que somos un montón de epítetos que no tienen sentido. Nuestra lucha la vamos a continuar. La iniciamos haciéndole la guerra al gobierno de Enrique Bolaños, ¿verdad? Para que sepan. Y luego con este otro gobierno nosotros no le hemos hecho la guerra. Lo que hemos hecho son denuncias. Y las denuncias son para castigar al pirómano, a la persona que comete el delito, tanto de incendio, al deforestador, porque hoy los madereros realmente son los mineros del bosque, son destructores, se amparan en planes de manejo espurio, que es la base legal que tienen para deforestar y para repartir el queque entre un montón de corruptos que están metidos ahí en ese paquete, como hay alcaldes, secretarios políticos, ahí tenés vos a funcionarios del Marena, del INAFOR, que actúan como vasallos absolutos de todo lo que es la industria forestal de este país. Y yo le hago un llamado a toda la industria forestal de Nicaragua. Pónganse la mano en la conciencia, no sigan destruyendo los bosques, búsquense otros empleos, aprendan ustedes a heredarle a sus hijos lo más importante, el bosque para obtener agua, Néstor. Justamente ese es un tema que tocaste que me parece importante, que muchas veces se acusa, se responsabiliza a los pequeños productores del despale, aquellos que van a buscar leña para sus fogones y demás, ¿no? Pero la percepción que yo tengo es que este grupo de personas es la que menos afecta al bosque. Es más, lo cuida el bosque porque viven del bosque al final de cuentas. Cosa que de alguna manera resulta ilógica para las grandes empresas madereras que viven del bosque, pero lo que hacen es depredarlo, no cuidan el bosque, no tienen realmente planes de manejo para la tala, de manera que puedan ir de manera gradual, de manera consecutiva, talando el bosque, pero manteniendo el bosque. Sostenible, sí, que sea sostenible. Sí, sostenible, sí. Claro, mira, por ejemplo, vos me hablabas con la lluvia. Casualmente, estas compañías madereras tienen un gran poder económico, ¿viste? Mueven grandes cantidades de maquinarias, sacan madera en la noche, en la madrugada, cuando les da la gana, y hay alguien que los protege. Y es el mismo sistema que los está protegiendo. ¿Cómo va a venir aquí a decirme una persona que se dedica a la industria forestal que es legal la acción de él de sacar camiones de madrugada cargados de madera al amparo de la noche? Eso es irrisorio. Si el presidente Ortega está permitiendo eso con sus funcionarios, déjame decirte que ha cometido uno de los errores más graves, porque esto no es un problema de carácter político, es un problema social. Estamos afectando a la población. Los grupos de poder económico, vos vas a ver cafetaleros en el norte montados en grandes Land Cruiser, en todo, aquí, allá, y jactándose que viajan, que hacen esto, que tienen tantos millones y se jactan de todo ese imperio económico que tienen, pero lo han hecho a costillas de la tala indiscriminada de los bosques primarios que están en estas cordilleras, ¿verdad? Y casualmente, producto de toda esta deforestación, con estas grandes lluvias, acordémonos de los fenómenos naturales, ¿verdad? Los deslaves que hay. Estos madereros meten maquinaria pesada, abriendo trochas por un lado y por otro. Entonces el agua se va infiltrando y comienzan las grandes correntías de agua, producto de las aguas pluviales, ¿verdad? Y viene a suceder un fenómeno que es lo que se llama, básicamente, yo diría, te lo puedo calcular que esto puede decirse que es arrasar totalmente con lo poco que queda a través de las grandes correntías que se hacen, ¿verdad? Los deslaves. Y lo más importante de eso es que cuando vos abrís un camino de penetración, lo que estás haciendo es un canal para que el agua baje por ahí y sucedan esos grandes arrastres de tierra que van ahogando los ríos en las arenas y sucede ese fenómeno. Entonces, el problema realmente se complica para nosotros y por eso es que estamos en contra de todo ese deterioro. En ningún plan de manejo se contempla las maquinarias, pero ahí están arriba operando, ¿verdad? Eso es lo que está pasando, Néstor.
Triste, realmente triste. Me mencionabas el tema del agua, el tema de la falta de agua. Hemos conversado en otras ocasiones ya acerca de la falta de agua en Jalapa, en San Fernando, en Santa Clara, es decir, los municipios que están más al norte de Nueva Segovia, principalmente en Quilalí, en Huihuilí, todo esto en Nueva Segovia. Yo personalmente he visto la cuenca, o más bien el cauce del río Coco totalmente seco, es decir, sin agua, en el periodo seco entre noviembre y mayo hace un par de años. Y hoy Ocotal, me decís, está sin agua. Es decir, no está llegando agua a Ocotal. Vamos a hacer una pausa y quiero hablar acerca de eso, la falta de agua ya en la ciudad, es decir, prácticamente la inexistencia del río Dipilto, que es el que alimenta de agua a la ciudad de Ocotal. Regresamos en breve. Sí, sí, Néstor, mira, es una pena realmente que este fenómeno esté sucediendo, pero te quiero decir algo bien importante acá, ¿verdad? Yo creo que en este problema que está pasando en Ocotal, culpables somos todos, porque medio ambiente somos todos, ¿verdad? Todos interactuamos para bien y para mal, unos somos espectadores, otros somos actores, y estamos destruyendo, ¿no?, nuestro planeta, lamentablemente. El caso de Ocotal, mira, realmente tiene que poner las barbas en remojo, ¿no?, realmente de toda la población y de las mismas instituciones del Estado. Este río, ¿por qué este río se secó? Muy sencillo, en la deforestación que hubo en sus zonas especiales de recarga hídrica, en la zona montañosa de Dipilto, todo lo que tiene que ver allá en la zona de Las Manos, de donde nacen todos los pequeños afluentes que llegan hacia el río Dipilto, prácticamente todos esos lugares han sido deforestados sin control alguno y a vista y paciencia de las autoridades, lamentablemente. No sé si es que las autoridades no tienen una visión de nación, de desarrollo, no sé, estratégico en materia ambiental. Realmente lo lamentamos. La población de Ocotal está sufriendo mucho, Néstor, porque hay barrios que el agua solo les llega una vez al día, o una vez cada 3 días, o una vez cada 5 días. El sistema potable que maneja Enacal, si bien es cierto, no es moderno, pero tampoco es el más atrasado que hay, ¿verdad? Es un sistema que tiene pocos años de haberse construido, ¿verdad?, para la población de Ocotal, abastecerla del agua, pero el problema está en la capacidad que tenga el río de producción de agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al haber un poco caudal, entonces no hay la suficiente potabilidad para llegar a todos los barrios, ¿verdad? Y por eso es que se raciona el agua para diferentes sectores de la ciudad de Ocotal. Entonces, el problema es serio. Ahora, ¿qué se puede hacer en Ocotal a lo inmediato? Aquí hay una solución rápida que se puede hacer, es hacer una represa moderna que pueda servir como un atractivo turístico y también para una hidroeléctrica moderna, y tiene las condiciones, la cuenca del río Dipilto tiene las condiciones adecuadas para poder desarrollar un buen proyecto que aunque va a costar bastante dinero, del mismo consumo de la población puede salir a abonar a esa cuenta de ese gasto o esa inversión
que pueda tener el Estado de Nicaragua. Me imagino que pueden haber diferentes instituciones, donantes, organismos internacionales que nos puedan ayudar en esto y de igual manera empresas que puedan colaborar en esto, la población, todos podemos unir esfuerzos y poder hacer una mega represa o una represa tal vez no de dimensiones tan grandes, pero que se puede hacer en el río Dipilto y eso puede inmediatamente ya en un par de años solucionar la problemática del agua de Ocotal, porque te voy a decir algo, pensar en que vamos a hacer bosque, pensar en que aquí sembrando un palito y otro, la cuenca del río Dipilto se va a rescatar, esos son sueños en el infierno, mi estimado. Eso no va a ser posible. Para poder restaurar la cuenca del río Dipilto se necesita una veda total y permanente, por lo menos entre 15 y 20 años, para poder rescatar todos esos bosques, comenzando en un proceso rápido y eficiente de reforestación. Lógicamente, ahí tienes que sembrar un par de millones de árboles a lo inmediato y evitar la tala indiscriminada de los bosques, frenar la frontera agrícola y comenzar a hacer un proceso con medidas coercitivas, porque ya los nicas no estamos entendiendo, ¿verdad? Con lo que nosotros llamamos por lo general la concientización, la educación ambiental y esto, ya eso está pasando a otra fase. Aquí tenés que entrar a la fase de las medidas coercitivas para que Nicaragua pueda tener un cambio. Así como aquí te para un policía de tránsito y te hace una multa expedita porque cometiste una infracción, así se debe de hacer con la gente que destruye el medio ambiente. Fíjate que ahí en el río Dipilto hay gente que se va y descarga camionetadas de basura en la cuenca del río. ¿Te podés imaginar eso? Hay gente que se va más arriba, por ejemplo, pega fuego. El incendio que hubo ahorita de más de 2,000 manzanas, realmente que lo hicieron de manera intencionada, ¿verdad? Con dolo y alevosía, única y exclusivamente para posteriormente conseguir permisos forestales para la extracción de los pinos que están en las laderas, en las orillas del municipio de Dipilto. Eso es lo más estúpido que yo he visto realmente. El Maren y el INAFOR no puede seguir siendo complaciente de este tipo de personas que actúan de esa manera, que atentan contra los recursos naturales, Néstor, en este caso. ¿Existe una moratoria en este momento para la tala de bosques en la región de la Segovia? Ninguna existe. Hay un decreto del señor Ortega donde los madereros lo enarbolan y lo sacan, donde los funcionarios públicos en cada reunión sacan el decreto. Mi comandante nos autoriza que sigamos talando los pinos a nivel nacional, que no se oponga nadie. El que se oponga lo vamos a coaccionar. Es decir, un problema tan serio. Yo no sé el presidente Ortega realmente cómo cayó en la trampa de estas personas, porque te voy a decir ahorita, esta semana, la semana pasada, estaban saliendo camiones de la orilla del municipio de Dipilto, del área protegida, de grandes facinerosos de la industria forestal, que están amparados a ese decreto. Siguen talando Dipilto. Yo no sé realmente qué es lo que está pasando. O sea, ellos se están autoextinguiendo. Todos estos madereros tienen sus familias en Ocotal. No sienten, no se inmutan realmente viéndole la cara a sus hijos, cómo están destruyendo los bosques. Que se vayan a mi finca, yo les voy a dar empleo allá, al asadón, al machete, les voy a pagar 100 pesos el día y que vayan a trabajar a la par mía, a ver si se quieren ganar ese dinero, porque no pueden seguir destruyendo los bosques de esta manera. Aquí hay que hacer un alto, aquí tenemos que entrar en una cuarentena ambiental, pero no es cuarentena, aquí se trata de años para poder rescatar. Entonces, lo que tú me preguntas, ¿cómo rescatamos el río Dipilto? ¿Cómo se soluciona el problema del agua de Ocotal? A lo inmediato es la creación de esta represa. El río tiene que represarse. Hacer una represa puede ser hasta con compuertas hidráulicas, una represa moderna como las que se han hecho en Costa Rica, como las que ha hecho Honduras, como las que tiene Guatemala, por ejemplo, que las aprovechan para turismo, las aprovechan para pesca, las aprovechan para hidroeléctricas, es decir, tiene muchos beneficios y también para sistemas de riegos modernos de algunas industrias que estén cerca. Porque ¿qué es lo que pasa? Llueve, caen grandes aguaceros, por ejemplo, y el agua pluvial se va casualmente por la cuenca del río, ¿verdad? Que ahora realmente iba a dar al coco, pues no se detiene el agua, no hay infiltración. Entonces, ese es el problema que está pasando, ¿verdad? Entonces,
quedan como un cauce ahora los ríos. Entonces, es lamentable y yo creo que nuestras palabras abonen realmente a que el desarrollo de Nueva Segovia tiene que estar casualmente en el bosque. No puede estar de otra manera viviéndose del bosque, sino al contrario, tenemos que preservarlo para vivir casualmente del bosque, pero no talándonos, sino dándonos agua, dándonos el futuro para nuestra familia, Néstor. Esta solución que estás planteando son soluciones, digamos, a dos plazos de tiempo distintos. Me decís que hace falta una reforestación con varios millones de árboles en esa zona para poder lograr recuperar bosque, y eso significa además no cortar ni un solo árbol más. Y esto estamos hablando de 20 años, 15, 20 años, me decís. Eso es para largo plazo. Para corto plazo o mediano plazo, planteabas para solucionar por lo menos parcialmente el tema del problema del agua, el tema de la represa en el río Dipilto. Pero una represa con tan poca agua en el río Dipilto, al final de cuentas, lo que va a dejar después, digamos, río abajo, después de la represa, dejaría igualmente un cauce seco prácticamente. Mira, las represas tienen una ventaja, ¿no? Se hace una represa de continuación de la cuenca, es decir, no se hace muy alta, ¿me explico? Vos haces una represa de una altura más o menos proporcional de 2-3 metros. Esa represa en un invierno se llena, entonces el agua va a quedar rebotando. El río continúa su curso por un rebote que hay del agua, ¿me explico? Te voy a poner un ejemplo. Vos has ido, por ejemplo, aquí has ido a Selva Negra. En Selva Negra, vos sabés que ha ido don Eddie Kill, ha sido un ejemplo realmente para todos los nicaragüenses. Un hombre que cosecha su propia agua y la infiltra, aquella laguna que él tiene artificial, pero el agua rebota, continúa y va hacia su caudal y va a abastecer a la población de Ocotal a través de Molino Norte. No sé si vos manejás a Matagalpa, sí. Sí, a Matagalpa. Entonces, ese es un ejemplo casualmente. Entonces, eso es lo mismo que se puede hacer en la cordillera de Dipilto, principalmente en esta cuenca, ¿no? Pero tiene que ir de la mano con dos cosas. El hacer la presa e inmediatamente entrando a una veda total y comenzando a inyectarle capital a la reforestación de todas las laderas de esta cuenca del río Dipilto. Y ahí, lamentablemente, brinque quien brinque, hermano, ahí se tiene que hacer una veda total. No hay manera, no existe otra manera, al menos que nos pongan el agua del lago de Nicaragua. Y quiero decirte algo del agua de Nicaragua, Néstor. Mira, si ahorita baja el profeta Moisés y parte el lago en dos en busca de la tierra prometida, por el lago del lago de Nicaragua no pasa, porque ahí hay sedimentos, plásticos, metales. Ese es un lago, yo no sé por qué tanto lo enarbolan el lago y hablamos de que es una reserva. Sí, es una reserva de agua dulce importante, pero es una de las reservas más contaminadas que tenemos. Yo he visto cómo en los ríos aquí pasan miles y miles de envases plásticos que parecen barcos que van ahí, ¿verdad? Lanchas y todo, que van sobre estos ríos y todos van a dar al lago de Nicaragua, otros van a dar al mar, lamentablemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No vamos a comparar la calidad de agua que tienen ustedes ahí en Managua, en el lago Solotlán o en el lago Nicaragua, con las aguas que vierten de los manantiales ultra purificada del agua que nace de la cordillera de Dipilto, Jalapa. No vamos a comparar esa calidad de agua, Néstor. Entonces, el asunto está básicamente en eso. Tu respuesta te la estoy dando clarita. Aquí, para salvar a la sociedad de Ocotal, abastecerla, más la construcción de este hospital nuevo que hay ahorita y que necesita de mucha agua, hay que hacer una represa a lo inmediato. Tal vez yo estoy calculando varios millones de dólares, tal vez cueste menos. Aquí hay empresas que pueden hacer eso en Nicaragua, o si no pueden, se le puede pedir al gobierno homólogo de Honduras a que dé un asesoramiento de cómo se puede hacer una represa como las que ellos han hecho sin causar grandes daños a los ecosistemas. Claro, hay que hacer un estudio de factibilidad, ¿verdad? Indiscutiblemente un estudio de impacto ambiental, pero yo te voy a decir algo, los estudios de impacto ambiental que se hagan ahí van a ser más positivos que negativos, Néstor. Sí, ok, Ocotal está sin agua. ¿Somoto, Estelí? Mira,
el problema de Estelí, la parte sur de Estelí ya no tiene agua subterránea. Estelí tiene un limbo ahorita, mi estimado. Todas las fuentes de agua superficiales pasaron a la historia. Estelí está consumiendo un promedio para sus sistemas de riego de Tabaco, un promedio de 15 millones de metros cúbicos para los sistemas de riego por año, ¿verdad? También se alimentan un poco de algunas aguas superficiales, algunos ríos que están por ahí, pero aquí prácticamente, mira, todas las zonas hídricas superficiales, todos los ríos, quebraditas, lagunas, qué sé yo, lo que había, ha desaparecido. Yo no quiero satanizar el cultivo del tabaco, pero el cultivo del tabaco requiere de mucha agua. Vos lo sabés perfectamente cómo es este cultivo. Y aquí se está haciendo la extractibilidad del agua de una manera desproporcionada sin pagar un solo Córdoba, lamentablemente, ¿verdad? Y el sector tabaco es pujante, son los que mantienen la economía de Estelí, son gente muy adinerada, mueven muchos recursos, pero ¿tendrán ellos la voluntad de poder ayudar a la sociedad estiliana haciendo grandes proyectos de desarrollo, de reforestación, de conservación, de preservación para poder infiltrar? Porque el gobierno tiene que condicionar a estas empresas tabacaleras. Bueno, ¿queréis seguir extrayendo el agua subterránea? Sembrá bosque, inyectame agua, conservámela al subsuelo y podemos seguir trabajando juntos. Y lo pueden hacer perfectamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya cuando se les toca la bolsa a estas empresas, realmente como que se resienten. Han andado aquí en campaña sembrando arbolitos aquí y allá, pero te voy a decir algo. La reforestación únicamente tiene éxito a un 30% aproximadamente. Nosotros lo hemos estudiado, hemos hecho estudios de ese tipo y Fundemic los tiene bien documentados. Por ejemplo, donde vos sembrás 1000 árboles de pino, 300 sobreviven, el resto pasa a la historia. Se secan, desaparecen, no se cuidan. Entonces ese es el problema que hay. Vamos al departamento de Madrid. Madrid tiene un problema, está enfrentando el flagelo de la deforestación expansiva para granos básicos, para ganadería, para la parte de forestal también. Se están llevando todos los bosques de Cusmapa, se llevaron parte de otros bosques que están al lado de San Juan del Río Coco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿A dónde está la reposición del recurso? No hay, no existe. Aunque lo repongan, el 70% de esos pinos que se siembren van a morir. Por eso nosotros siempre peleamos esa parte, ¿verdad? Que vos no podés ir a destruir un bosque primario para luego sembrar otro bosque secundario como que si fuese milpa. No se trata de eso. Los ecosistemas ya están adaptados a su hábitat son milenarios, ¿no? Aquí, cuando en 1523 vino Diego de Rojas, descubrió toda la parte norte de Nueva Segovia, se quedó impresionado ver esos grandes pinares, ver esas grandes cuencas, cómo brollaba el agua por todos lados, cómo ellos navegaron por el río Coco, cómo fueron a colonizar en 1545 allá con Diego de Castañeda, por ejemplo, que fundaron Ciudad Segovia. Entonces, todas esas cosas hay que conocer un poco de los anales de la historia, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Pero Somoto ya tiene problemas serios con las zonas, con los acuíferos subterráneos. Tiene problemas serios. Yo me he dado cuenta que hay pozos que ya no están abasteciendo a la población en sí. Y las montañas las van talando. Todo lo que es Cusmapa, todo lo que es la parte norte con el Espino, todo eso, Néstor, si en algunos años, cuando tú eras joven ahí, anduviste por esa zona, conociste, ya eso es historia prácticamente, son lugares desolados. El río donde se forma el río Coco, por ejemplo, que es el río Tapacalí, ya eso está en agonía total, eso ya está en cuidados intensivos. Si te vas al río Comalí, que es el otro afluente del río Coco, Nicaragua permitió que los hondureños totalmente el río lo taparon. Ahí pusieron, es decir, el río ya no cruza al lado nicaragüense, sino que lo represaron total, represa total, porque ellos tienen sistemas de riego hacia el lado de Honduras, de empresas que producen flores y exportan y otro tipo de plántulas, qué sé yo, pero así está pasando actualmente. Realmente es triste. Es decir, triste, alarmante, una situación grave, pues, porque, es decir,
cuando hablamos de agua, hablamos de vida. La gente requiere el agua. Y quiero referirme en la siguiente parte del programa justamente a esto, la utilización del agua en estas condiciones, en esta coyuntura que estamos atravesando en el planeta, y aquí en Nicaragua pues no somos excepción con el coronavirus, ¿no? Con el COVID. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve. En Adelante Nicaragua estamos conversando con Hasdi Tourniel del movimiento ambientalista Mogotón acerca de la situación que se presenta especialmente en las Segovias a causa del despale indiscriminado en esa zona del país, despale que otros movimientos ambientalistas denuncian también en otros lugares, incluidas reservas forestales en el país, ¿no? Uno de los efectos, y es uno al que más nos hemos referido, es el tema de la falta de agua. Y en estas condiciones, en esta coyuntura en que nos estamos enfrentando al SARS-CoV-2 que produce el COVID-19, la enfermedad conocida como COVID-19, una de las recomendaciones principales es la higiene de manos. Y para la higiene de manos, necesaria, fundamental, el agua y el jabón. Y me quedo con el agua. El agua que no está llegando a Ocotal, el agua que tiene serios problemas en Ocotal. Me decía Haziel durante la pausa que el hospital Alfonso Moncada Guillén de Ocotal no tiene agua y la gente, para los pacientes, está llevando agua para tomar, pero también agua para poder lavarse, para poder bañarse, para poder estar limpios. Pues. Eso es grave, Haziel. Sí, yo me enteré de verdad de que inclusive yo tenía por ahí algunos amigos que tenían familiares y ellos me decían de que estaban llevando agua, inclusive para bañarse, para su higiene personal, o sea, para tomar agua también, ¿verdad? Porque el problema es que el agua que esté llegando a ese hospital, si bien es cierto, Enacal tiene una prioridad, lógicamente, de abastecer, porque eso es lo primordial, ¿no? Lo prioritario es abastecer el hospital y todas las instituciones que requieran de inmediato agua potable, como los hogares de ancianos y todo esto, los colegios, las instituciones y todo, pero realmente el abastecimiento, como te repito, siempre es racionado, porque la capacidad ya no es la misma. Eso hay que entenderlo, ya no es la misma de estas cuencas que se van secando, y la capacidad ya, digamos, de proveer el agua ya prácticamente está quedando en números bajos, ¿verdad? Entonces el problema es complicado, porque la cuantía de metros cúbicos que se gastan acá de agua es impresionante. Ya sabes lo que significa que 6.000, 7.000 hogares que hay en Nueva Segovia, por ejemplo, en el caso de Ocotal, estén abiertos los grifos, ¿verdad? Entonces el consumo es impresionante, ¿no? Que hay del agua. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como te repito, se necesitan hacer cambios estratégicos. Nueva Segovia no puede seguir vivir como ave de rapiña, destruyendo los bosques para mantener una economía fantasiosa, donde la utilidad realmente de todas estas explotaciones mineras, explotaciones de bosque, queda en pocas manos y la pobreza queda en muchas personas. Ninguno de estos municipios se ha podido desarrollar económicamente a través de la deforestación. Se han podido desarrollar. ¿Sabes cómo es la economía de Nueva Segovia ahorita? Si vos vas a varios municipios, Néstor, vos mirás un desarrollo, qué bonita casa, qué bonito edificio, qué bonita pulpería, bien surtidita y todo. Es gente que está fuera del país, gente que está en España, que están en Costa Rica, en Panamá, en Canadá, Estados Unidos, en Brasil, en diferentes países que están trabajando para poderles ayudar a sus familias y hacerles una casa, una vivienda digna. Entonces eso es lo que vos notás realmente, pero también es indiscutible, ¿verdad?, de que todo lo que tiene que ver con el agrocultivo, la siembra de granos básicos, de hortalizas, lo que yo te comentaba, el café, el tabaco, trae desarrollo, eso es indiscutible. Pero no hemos medido las consecuencias y no hemos valorado lo importante que es conservar el agua. Y el único aliado que tenemos nosotros, los nicaragüenses y la humanidad entera, pero principalmente voy a referir a Nueva Segovia, es el bosque. El bosque nos da la sostenibilidad y la infiltración del agua, nos da oxígeno, nos regula el clima, que es tan importante, nos ayuda a embellecer la parte paisajística
y también nos puede ayudar de futuro en la parte turística, porque hay muchos rubros que no se han explotado actualmente en Nueva Segovia. Somos uno de los departamentos más olvidados, el más saqueado, si vos querés. Ahorita hay una gran cantidad de compañías mineras operando al lado de Murra, tenés en Quilalí, tenés en Huihuilí, compañías mineras que ahí están operando. No sé, yo realmente en la parte minera nosotros no estamos muy inmiscuidos porque nosotros estamos en la lucha de la protección de las zonas de recarga hídrica donde está la formación de los ríos. Pero sí, yo estoy enterado de que ya hay muchas compañías mineras que están operando en Nueva Segovia, explotando irracionalmente el oro y contaminando, ¿no?, las fuentes de agua. Y siempre llegan con el espejito, ¿verdad? Tipo conejillas de Indias todavía, y a la gente le andan engañando que mire que le voy a comprar su predio, que le voy a comprar ahí esa área que usted tiene, que aquí hay oro, etcétera. Entonces, siempre estamos con eso. Lamentablemente, la debilidad del ser humano siempre es el dinero, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, la situación se complica aquí en esta zona. Y yo quería decirte esto. Los pinos, cuando están en verano, a esa altura que están en esa cordillera, hacen una función muy importante que la gente no lo sabe. Es la captación del agua, la condensación que hacen y la infiltración que hacen al suelo estas grandes masas de pinos que están arriba. La gente no entiende eso, creen que los árboles en verano ahí no están haciendo nada. Entonces, esos pinares ayudan casualmente a la preservación y la conservación del agua. Por eso es tan importante. Mira, ahorita se secó el río Quizulí, yo creo que tú lo conociste. Ese es un río que delimita San Fernando con el municipio de Jalapa. Quedó prácticamente en cero. Un río tan bonito, tan importante que era, que abastecía de agua al municipio de Jícaro, por ejemplo, murió, pasó a la historia. ¿Y a qué se debe eso? Que todas sus zonas de recarga hídrica o sus cabeceras, como el campesino lo entiende, fueron taladas, a tal raza inclusive, compañías madereras que aún siguen sacando pino ahí, ¿oíste? En este momento siguen cortando pino, amparados en, ya sabes, en los planes de manejo. Y entonces ahí los cafetaleros siguen devastando también para el cultivo del café. Y realmente, mira, los cafetaleros ahorita están en un serio problema económico. Ahí están dejando fincas botadas, lugares que quedan destruidos, despalados, deforestados totalmente. ¿Y qué es lo que sucede? Se dieron cuenta que el oro verde no brilla como brilla el oro amarillento. Esa es la verdad de las cosas, Néstor. Una situación bien difícil, y la verdad es que mientras no se ponga atención, mientras no se pongan todos los esfuerzos para intentar revertir, el tiempo sigue pasando y de repente lo que nos vamos a encontrar es que la Nueva Segovia verde va a ser una Nueva Segovia terrosa. Definitivamente, mira, el problema es muy serio. Nosotros estamos haciendo un SOS. Mira, Néstor, vos te has dado cuenta que aquí hay muchos organismos ambientales en Nicaragua, hay muchas organizaciones ambientales, pero son de escritorio, no salen al campo, no salen a ver cómo salimos nosotros a conversar con la gente campesina, qué es lo que está ocurriendo. A nosotros nos llaman, miren, tal lado, tal cosa, aquí, allá. La gente está comenzando a denunciar y están reconociendo el grave error que se ha cometido, como es la deforestación. La gente está comenzando a denunciar a los pirómanos, a los que pegan fuego, a los que devastan los bosques. La gente está activada. Lo que pasa es que la gente tiene miedo a veces de denunciar. Sin embargo, la única arma que nosotros tenemos, los grupos ambientales, es la denuncia, el apego a las leyes, restregarles en la cara a los funcionarios públicos qué dice tal ley, por qué deben de estar protegidas estas zonas especiales. Por ejemplo, el ejército de Nicaragua es ausente. Yo pensé que el ejército de Nicaragua amaba a su pueblo, pero no lo están haciendo. Han abandonado totalmente esta cordillera, no sé por qué. Más bien se han dedicado a estar participando en comisiones y a veces firman hasta planes de manejo, dando el aval ellos que fueron a tal inspección. Imagínate vos, donde la ley 647 y la ley 749 mandata absolutamente al ejército de Nicaragua a la protección de las áreas protegidas, principalmente el caso del área de Nueva Segovia, todo el borde fronterizo donde se establecen los 15 kilómetros
los 15 kilómetros de restricción, ¿verdad? Donde del borde fronterizo hacia el interior del país se prohíbe el aprovechamiento forestal y eso tiene que estar en absoluta vigilancia del Ejército de Nicaragua. Pero no sé qué pasó con el Ejército de Nicaragua, se ausentaron, no sé realmente qué ha pasado. Ya nosotros no tenemos contacto con ellos ni los visitamos porque nos guatusearon lamentablemente, ¿verdad? Nos dejaron abandonados y eso es lo que pasó, ¿no? Entonces, es lamentable esto. Yo te hablaba de los grupos que hay aquí ambientalistas. Hay muchas organizaciones que han donado millones y millones de Córdoba. ¿Dónde están los millones de Córdoba? Nosotros no los vemos. A nosotros nunca han llegado a decirnos, les vamos a dar 10 pesos para un galón de combustible, vayan a tal zona, vayan, vean lo que está sucediendo, vayan, documentenlo, ¿no? Absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Realmente en esta lucha hay ambientalistas y hay ambientalistas que desgraciadamente viven de la causa, Néstor. Desgraciadamente, como vos decís. Quiero agradecerte, Hasli, que hayas estado con nosotros en esta edición, justamente este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Continúa haciendo las alertas, las denuncias de la situación que se presenta, que nos amenaza prácticamente con extinguirnos en algún momento. Ya con don Jaime Inser hablamos sobre este tema. No va a ser un virus, vamos a ser nosotros mismos los que nos vamos a provocar la extinción. Muchas gracias, Hasli, por tu presencia en esta edición de Adelante Nicaragua. Siempre a sus órdenes. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.